Buenos días, hermanos. Que Dios le bendiga. Es un placer estar con ustedes. Sin duda, cada día la misericordia de Dios nos hace pensar en un Dios lleno de amor y que desea estar en comunión con nosotros. Estando estos días tan bellos en el oasis de Barsequillo y estar con mis hijos, mi esposa, pasear, la verdad, y marcar sus corazones me llena de verdad a darle la honra y la gloria a Dios. Pensando en el tema que trataremos hoy, la plena libertad que Dios nos da en Cristo, la cual la ley nunca pudo dar y que solo el sacrificio de nuestro Señor nos acerca y nos transforma en Él. No debemos dudar en ningún momento, créanme, de entregar nuestras vidas a Dios. En Él estamos seguros, plenos, completos. Usted y yo nunca debemos de dudar porque Él no dudó en sacrificar su vida por usted y por mí. Así que esta mañana hablaremos de la justificación en el Antiguo Testamento, la circuncisión y la justificación todavía de nosotros. Basados en Romanos capítulo 4, versículos del 9 al 12. Pablo vuelve una vez más a la cuestión de la posición especial que tenían los judíos, pero que la desaprovecharon prácticamente. Ellos se les fue entregada la palabra de Dios y nunca hicieron caso ni obedecieron a ella. Analicemos pues los versículos que nos tocan del 9 al 12, por favor. Dice a forma de pregunta Pablo: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. La palabra esa bienaventuranza, es decir, esa felicidad interior completa, se extiende tanto a los de la circuncisión, a los judíos, como a los de la incircuncisión, los gentiles que somos nosotros. Porque Abraham fue declarado justo por la fe antes de ser circuncidado. Antes de eso halló gracia delante de Dios. Y el versículo 10 nos dice, pregunta, ¿cómo pues le fue contada? ¿Cómo fue esto? Lanza otra pregunta al apóstol Pablo, ¿estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No fue en la circuncisión, sino en la incircuncisión, Pablo aclara. Recuérdese que Abraham fue declarado justo por la fe cuando aún no había sido circuncidado. Esto nos dice ahí en Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. La circuncisión tuvo lugar más adelante en Génesis 17 como una señal de que había creído a Dios. Ahora, la circuncisión no fue practicada para justificar a Abraham, no, sino como una señal de que había sido declarado justo por la fe en Dios de toda gracia. Versículo 11. Y recibió, dice, la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin, vea el propósito, de que también ellos, dice, la fe les fuese contada por justicia. También a nosotros nos es contada esa fe por justicia cuando creemos en el sacrificio de Cristo. Esa fe que Dios pone en nosotros para que podamos creer nos es contada por justicia. Pero dice la frase, y recibió la circuncisión como señal. Aquí la forma verbal recibió significa dar la bienvenida, recibir. Abraham recibió la circuncisión como señal y como sello del hecho de que había sido declarado justo por la fe cuando todavía era incircunciso. Este acto tenía como fin, hermanos, o meta, que Abraham fuese el padre de todos los creyentes que no pertenecen a la circuncisión, es decir, de los gentiles, a fin de que ellos también sean admitidos en la familia de la fe como lo somos nosotros. Y es una gran bendición. Gracias a ese rechazo que tuvieron los judíos al Señor, nosotros también fuimos alcanzados. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ahí nos incluimos nosotros. Y es un gran privilegio pertenecer a la familia de la fe en Cristo Jesús.
Mire, si usted analiza en la carta a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 de los versículos del 11 al 14, nos habla de nuestra condición delante de Dios. Y esto es de valorar, hermano. Y cómo en su gran misericordia, Él nos toma, fíjese, en cuenta. Si usted y yo meditamos en esta porción que le voy a mostrar, debemos estar eternamente agradecidos por lo que Dios nos ha hecho en nuestras vidas. De verdad. 5 cosas aparecen en esta porción de Efesios capítulo 2 del 11 al 14. Y vea la condición de nosotros. Era bastante devastadora en nuestra vida. Dice aquí el versículo 11 al 14. Por tanto, por esta razón, acordaos, fíjense, lo que nos tiene que estar en nuestra mente, que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. Aquí viene lo interesante. Ponga atención y analice y dele gracias a Dios. En aquel tiempo, número 1, estaba sin Cristo. ¡Wow! No teníamos esperanza. 2, alejados de la ciudadanía de Israel. 3, ajenos a los pactos de la promesa. 4, sin esperanza. Y 5, sin Dios en el mundo. ¡Wow! Bastante fuerte nuestra condición como gentiles. Pero vea el versículo 14, me encanta. El 13. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, Él nos acercó al Padre. Vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, Cristo mismo, es nuestra paz, el que hizo esa paz intermedia entre Dios y el hombre, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Donde Dios unió de dos pueblos, hizo solamente uno, y gracias a la obra de Cristo. ¿No le parece algo interesante esto? ¿No le parece algo realmente que hay que darle gracias a Dios por la condición en la cual estábamos? Imagínese que estas noticias, usted está sin esperanza, sin nada, y le dan estas noticias. ¿Cómo se siente? ¿Sabes? Estás sin Cristo, estás alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios no tienes nada. Pero aquí está la fuerza. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por el sacrificio perfecto de Cristo. Pero continuamos con los pasajes de Romanos capítulo 4, en el versículo 12. Dice, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas, sino que también dice, siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y es interesante esta palabra cuando dice, siguen las pisadas de la fe, que solamente por fe nos es imputada la justicia de Dios a través del sacrificio de Cristo, no por mérito propio, no porque lo merezcamos, sino por la gracia de Dios. Pero dice la frase, para los que no solamente son de la circuncisión. El judío no solo debe confiar en el hecho de que ha sido circuncidado. Eso no es suficiente, fíjese. También como el elemento indispensable debe mostrar que sigue las pisadas de la fe. El argumento establecido por Pablo aquí, lo que debe hacer lo que Abraham hizo, de creer aquel que justifica. Y tenemos que creer también nosotros esa parte. Aquí observes, hermano, que Pablo hace énfasis reiterado precisamente en el hecho de que Abraham creyó a Dios y por lo tanto fue declarado justo antes de ser circuncidado. Obviamente, entonces, el rito de la circuncisión, en el cual muchos judíos confiaban para salvación, no contribuye en ninguna manera a tener una mejor posición delante de Dios. No, ese es un rito. No lo llevaba a la presencia de Dios. Solamente Cristo
Fue el sacrificio perfecto que lo llevó a eso. Tampoco otorgaba a los judíos algún privilegio especial porque tenían que ser justificados con base en la fe en Dios. Todo es y ha sido por la fe en Cristo Jesús. Así que nadie puede alcanzar el favor de Dios por sus propios medios. Jesucristo es el único que puede imputar esa justicia en el ser humano solo a través de aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario. Dios descargó su ira, la cual era sobre nosotros, en la persona de Jesucristo, y la verdad, terminó haciendo la obra más perfecta al morir por nosotros. Una de las palabras que más llama mi atención es cuando dice consumado es. Para mí es como el Señor diciendo, terminé toda la obra que el Padre se propuso a cumplir en la vida de Cristo. Así es, por amor a nosotros. Y termino con este pasaje que nos debe llevar a dar honra, gloria y honor a nuestro Dios. Romanos capítulo 5, versículo 8 y 9. Vean, me encanta esto, la fuerza semántica de este pasaje. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero escucha el 9. Pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, por Cristo. Él es nuestra paz. Y debemos de comprender eso. Estamos seguros en Dios. Estamos plenos en Dios. Por eso aproveche y viva la vida en Dios, no en sus propias fuerzas. Déjeme orar por usted. Gracias por todos los que se conectan. Gracias, Moni. Gracias a todos los que están conectados. Los bendigo en el nombre del Señor y deseo lo mejor para sus vidas. Créame, es un tiempo muy especial en el cual el Señor viene pronto. Pero tenemos que estar preparados y convencidos de lo que Dios ha hecho y dicho es una realidad. Así que déjeme orar por usted. Quiero bendecirlo como iglesia. Si está pasando en una situación difícil, confíe en Dios. Él es el único. Él es soberano. Él nada se le sale de control y Él sabe por qué pasan las cosas. Oramos. Padre, gracias te damos por este día tan especial que nos permites ver un nuevo rayo de luz, estar en tu presencia, Señor, reconocer tu grandeza y tu poder sobre nuestras vidas, reconocer tu sacrificio en la cruz, Señor, que hiciste por nosotros. Gracias, porque no son cosas externas las que nos llevan a tu presencia, no es el hecho de hacer lo bueno, portarnos bien, es solamente por el mérito de Cristo. Pero también ese mérito al recibir a Cristo cambia y transforma nuestras vidas. Y damos fruto digno de arrepentimiento, de que hemos creído, como Abraham creyó y empezó a caminar en fe increíblemente delante de ti. Lo probaste, Señor, y aprobó. Demostraste tu misericordia y siguió avanzando, de tal manera que es llamado el Padre de la fe. Señor, ayúdanos a seguir sus pisadas y a seguir también las pisadas de Cristo, como dice tu palabra. ¿Qué ejemplo tenemos, dice Pedro, para que sigáis sus pisadas? Ayúdanos, pues, Padre, a entender que se trata de ti y no de nosotros. Gracias por este tiempo especial, gracias por tu amor y tu misericordia, y gracias por ser nuestro Dios. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que pasen un excelente día, que Dios los bendiga y disfruten grandemente todo lo que Dios tiene para ustedes. Que Dios les bendiga.